Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. El rumor este jueves 30 de junio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. El ciclón dejó lluvias moderadas en 9 estados que continúan en alerta en nuestro país, tal como lo destaca Efecto Cocuyo. El paso del ciclón tropical 2 puso en alerta a las autoridades y a las comunidades en Venezuela, pero a pesar de su amenaza, al pasar por Trinidad y Tobago se debilitó. Por el momento solo ha generado lluvias moderadas en el país. Hay algunos ríos que se han desbordado, todo hay que decirlo. Hemos visto imágenes en Lara, en Mérida, por ejemplo. Maduro anunció el retorno a clases este jueves, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas. Toda clase de opiniones acerca, digamos, la actitud del régimen venezolano con relación a este tema. En tanto eso ocurría en nuestro país, el mundo continúa en movimiento. En Colombia, Uribe y Petro destacaron el diálogo respetuoso de una cita histórica. El expresidente y el presidente electo acordaron un canal de comunicación el día de ayer, un tema absolutamente comentado. Además, se anunció la designación de nuevo ministro de Hacienda en Colombia, José Antonio Campo. Decía Francisco Monaldi, economista venezolano: tengo expectativas muy negativas sobre la gestión de Petro, pero reconozco que el nombramiento de Juan Antonio Campo, uno de los economistas colombianos más respetados en el mundo, es una buena noticia. ¿Durará?, se pregunta él. ¿Es una maniobra inicial? No sabemos. Pero al menos en esto empieza bien. Recordamos lo que pasó en la época del expresidente Chávez. Él mantuvo a Marichis Aguirre en su cargo, ministra de Hacienda, pero en julio del 99 ya renunció. Con lo cual habrá que ver qué ocurre en Colombia. Además, en Madrid, en la cumbre de OTAN, que cierra hoy, convirtieron a Rusia en su mayor amenaza, aliado del régimen venezolano, señalaron a China como un desafío para la alianza, aliado del régimen venezolano, y prometieron defender la integridad territorial de sus socios. En el marco de la presentación del informe de Michelle Bachelet, hoy se ha desarrollado el diálogo interactivo sobre este documento. El régimen de Maduro criticó el informe, como es natural, de Bachelet, además de sus socios, China, Arabia Saudita, Siria, Corea del Norte, todos regímenes autoritarios. Sin embargo, el documento está allí y la Unión Europea, otros países, destacaron lo que sigue pasando en Venezuela, que es la violación sistemática de derechos humanos. De hecho, Bachelet afirmó que hay mucho camino por recorrer a favor de las garantías fundamentales en Venezuela. Habló de las torturas, detenciones arbitrarias, situaciones que continúan en nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Se trata de Molly de la Sota. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota. Es el caso número 13 del informe de la misión de determinación de hechos. Siempre lo comentamos. Él ocupaba el cargo de segundo comandante de 8ª Brigada de Comando del Mar, Unidad de Comandos de Operaciones Especiales de la Armada. Esta es un grupo élite de la Fuerza Armada Nacional. Y en 2018, él estaba en la estación naval de la Bahía de Turiamo. Allí su supervisor le informó que llegaría una comisión de la DGCIN. Y más tarde, 8 hombres con armas largas y uniformes negros de la DGCIN llegaron al helicóptero amenazando al capitán y lo forzaron a subir al helicóptero sin presentar ninguna orden de arresto. Y así suma y sigue. Eso hace ya 3, casi 4 años. Nos acompaña Molly de la Sota, su hermana. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Sí. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis, su reacción a lo que hemos escuchado entre ayer y hoy en el marco de la presentación de este informe de Michelle Bachelet, que a pesar de hablar de los avances que ella ha visto en nuestro país,
bueno, reconoce que continúa la tortura, detenciones arbitrarias, las amenazas contra el espacio cívico en Venezuela. ¿Qué puede decir? La escuchamos. Sí, bueno, bueno, ya mi hermano tiene 4 años y un mes detenido bajo la custodia de la DGCIN. Eso no ha cambiado. Está en Fuerte Tiuna, pero siguen bajo la custodia de la DGCIN, ¿no? Cosa que ya no debería. En este caso, yo quiero hacerle el señalamiento, ¿no? Esta sesión era muy importante porque, de hecho, el Consejo solicitó que tuviesen los informes de la comisionada en 5 países, ¿no? Que eran, imagínate, de los 5 países, 3 están señalados de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, están siendo investigados. Es Myanmar, Burundi, Venezuela, que son los 3 que están siendo investigados, y la parte de Etiopía y Siria, ¿no? Creo que es Siria, sí. Etiopía y Siria. Entonces, ella tenía que decir si todas estas recomendaciones a lo largo de estos años, 19, 20, 21, el año pasado y de marzo, habían sido cumplidas o no. Y la señora Bachelet inicia su discurso diciendo que Venezuela había dado grandes pasos, que ha seguido sus recomendaciones en materia de justicia, de policía y de detención. Ha dado grandes pasos con eso, como dándole una carta de buena conducta diciendo que el problema ha sido las sanciones y la pandemia del COVID, que lo han limitado, ¿no? Pero al final también los regaña. O sea, es como darle una buena conducta, decir, bueno, sí, señores, ellos están siguiendo mis recomendaciones, pero no han cumplido con la parte de la independencia judicial, no han cumplido con la parte de detenciones arbitrarias, porque persigues a los periodistas, persigues a los defensores de derechos humanos, en fin, ¿no? Ahora, yo veo muchísima ambigüedad en esto, como querer quedar bien con las víctimas y con el gobierno, porque les acaban de ampliar su personal, ahora van a ser 16. Yo quiero hacer una acotación. Hace 3 años la señora Bachelet fue para Venezuela y en su visita estaban torturando al capitán Acosta. Además de eso, ya empezó con 2 funcionarios, ya tiene 16 aprobados. Y después, desde que está la comisión de la señora Bachelet, han ampliado los centros de tortura, porque antes había solamente un sótano y estaba la tumba, y ahora están la Casa de los Sueños, que tiene 16 celdas, donde ha habido hacinamiento. Una celda para 2 personas se ha convertido en de 5 de 6. Además, ahora está Fuerte Tiuna, también en DGCIN, y no se ha visto ningún cambio en este sentido. De hecho, ni siquiera menciona que en la boilita, aunque sí regaña al gobierno y dice, mira, no me dejaste entrar en DGCIN y en COIDE. Y eso también es grave porque el Consejo ordena en su resolución que la comisión de Bachelet puede entrar ilimitadamente a cualquier centro de detención, y se supone que ya la DGCIN no es DGCIN, sino es del Ministerio de Justicia. Entonces ahí está como que no me dejas entrar, pero sí, la veo como muy ambigua, como queriendo decir muchas cosas que no dijo. Además veo que también estas cifras están un poco manipuladas. Ella habla de que la mitad ya la gente no protesta tanto como el año pasado ya registró más de 7.000 protestas, este año registró 3.600, que es más o menos la mitad, pero ella señala allí una fuente que es el Observatorio Venezolano de Conflicto. Y resulta que y da la cifra que da el observatorio de junio a diciembre del año pasado. No da la cifra completa, que es el 5.000 y pico. Y es más, el observatorio mismo dice que este año han aumentado las protestas en comparación, un 28% en comparación del año pasado. Entonces, es como que si nos dice cosas como que si lo formaron una comisión formada por el presidente que la nombró, y hicieron 7 leyes y están las leyes caminando. Resulta que esa comisión la conformó Cilia Flores y Diosdado Cabello, que son personas del PSV, del partido de gobierno. No hubo ninguna objetividad. Y esas 7 leyes que dice ella que se aprobaron, pues no se ha cumplido nada. Para el momento de la comisión, de que estaba elaborando ese informe, habían 81 militares detenidos preventivamente con más de 3 y 4 años. O sea, eso no tiene manera. Mi hermano tiene 4 años sin juicio, detenido preventivamente, y hemos tratado de que lo liberen o que esperen en libertad de juicio y no se ha podido. Hemos denunciado más de 107, hay denuncias de tortura que han sido presentados torturados frente a los tribunales
y tampoco ha pasado nada. No hay ni una sola investigación del Ministerio Público en materia de investigación. De hecho, dijo que habían habido avances con el caso de Acosta Arévalo, porque ya a los dos muchachos que agarraron, que dijeron que eran los culpables, también los imputaron por tortura, y eso no es cierto. O sea, ellos están prácticamente con privilegios en la DGCIN, y ¿dónde están los demás? A Acosta Arévalo no lo presentaron solo, a Acosta Arévalo lo presentaron con 7 personas más, y ella lo sabe. Entonces, hay muchos ocultamientos allí que de verdad, yo digo que la señora Bachelet se va en deuda con nosotros, no cumplió con lo que prometió, no nos protegió, los detenidos arbitrariamente, los militares, se doblaron en número desde que ella está en Venezuela, ha habido igualito la persecución, de hecho ella lo dice, están persiguiendo a los periodistas, persiguen a los defensores de derechos humanos, persiguen a los abogados, pero bueno, el gobierno está cumpliendo. Ahora, hay hechos concretos, más allá de la interpretación de la alta comisionada sobre casos, bueno, donde hay toda clase de interpretaciones. Me refiero a casos emblemáticos como el del capitán Acosta Arévalo. Conversábamos con una de sus abogadas. Ahí no se conoce la cadena de mando. Los detenidos son las personas que estaban en su custodia, pero no se habla de los autores materiales. Pienso también en el caso del concejal Albán, que ella destaca, ocurre exactamente lo mismo, al igual que otras situaciones, y la Unión Europea alertó ayer, durante la presentación de este informe, que no ha cumplido Venezuela ninguna de las 43 recomendaciones urgentes de la alta comisionada. Siguen persiguiendo, intimidando. De hecho, expresaron preocupación por las reformas al Poder Judicial. Y yo le pediría un comentario sobre este tema, porque estos son hechos concretos. ¿La escuchamos? Sí, bueno, la Unión Europea habló de 43 recomendaciones, ¿no?, que no han sido cumplidas, pero en el anexo del informe de la señora Bachelet aparecen 82 recomendaciones. O sea, ella hace un resumen, anteriormente decía cuáles no y cuáles sí, pero en esta vez aparecen las 82 recomendaciones y uno tiene que deducir cuáles se cumplieron y cuáles no. Habla de la parte de, por supuesto, a nosotros nos afecta mucho lo del capitán Acosta Arévalo, pero sobre la muerte de Raúl Baduel, habla de que está en investigación, o sea, tiene 8 meses en investigación. No exige que se cumpla, que dónde está el resultado de esa investigación. Murió bajo custodia y ni siquiera dice que tenía 5 años sin juicio. ¿Qué hacía ese señor preso sin juicio? Igual que el civil, habla de que el civil se murió de tuberculosis en La Pica. Gabriel Medina también tenía tantos años, ¿no?, cuántos años sin juicio. Y murió, tenía más de un mes pidiendo atención médica. Entonces, no la veo como con Nicaragua. Ella acaba de hacer un discurso en marzo de Nicaragua diciendo que lamentablemente ninguna recomendaciones se cumplieron. Y habla de la muerte de la falta de investigación. ¿Por qué? Porque en Nicaragua no hay oficina de la señora Bachelet. En Venezuela sí hay una oficina y debe justificar de alguna manera esa cooperación técnica que está recibiendo el gobierno. Ahora, ¿dónde están los resultados de esa cooperación técnica si tú vas al Ministerio Público y no hay investigaciones sobre las denuncias que nosotros hacemos? El defensor público no tiene nada que ver con las denuncias. Si los tribunales no están liberando ni siquiera, eso sí lo denunció ella claramente, pero habló de 11 personas. Las Naciones Unidas determinó que 11 personas, según ellos, habían en este periodo, ¿no?, porque en realidad son 13, tienen decisión favorable para pidiendo su libertad del grupo de trabajo de detención arbitraria, que deberían ya estar libres, entre ellos mi hermano. De la causa de mi hermano, de los 11, 8 tienen medidas de las Naciones Unidas diciendo que su detención fue arbitraria porque no han sido liberados. Y así seguimos sucesivamente con mucho ocultamiento. Mira, son 82 recomendaciones. En esas recomendaciones habla de que el FAES fue disuelto. Por favor, el FAES cambió de nombre. El nuevo director del FAES viene del SEBIN. O sea, eso es inconstitucional. Habló también de que se habían tomado medidas para el hacinamiento. Pero el DGCIN y el SEBIN lo que hicieron fue cambiar de nombre. Pero siguen las mismas personas allí. Están en un sótano. En este año en la DGCIN hubo 2 huelgas de hambre de Marín Chaparro y del Marrufo, que está con su esposa allí hace también 3 años, sin juicio, y hubo un intento de suicidio de Matthew, del americano.
Entonces, allá habla de detenciones arbitrarias, sí, pero habla de 22 detenciones arbitrarias, por favor, María Alejandra. No hay 22 detenciones arbitrarias, ella habla de 22 en su periodo, el Foro Penal habló de 44, otra organización habló de 100 y tantos, otros de 200 y tantos en este periodo, ¿no? Porque al final son más de 300 presos políticos los que hay en Venezuela. Entonces habló de torturas 14, sí, pero son 14. Provea dijo que el 148% se habían aumentado las denuncias de tortura en Venezuela. Yo estoy hablando de que aquí hubo como una manipulación, un maquillaje de las verdaderas estadísticas que debería tener una comisión que está en el terreno y que está en el campo. Yo pido de verdad que las ONG y toda la sociedad civil presione a la comisión que está en Venezuela para que realmente haga el trabajo serio de decir cuántos torturados y cuántas detenciones hay allí, porque ellos están en el campo. Y que se exija, como se exige en Nicaragua, con más contundencia, el tema de las investigaciones y la rendición de cuentas. Porque es que no ha habido, por ejemplo, ¿cuántas reparaciones ha habido en Venezuela? Ninguna. A las víctimas de la tortura, detención arbitraria y de estos crímenes de lesa humanidad. Ninguna. Y todos sabemos que este informe va a ir, porque ellos tienen una asociación, o sea, un convenio entre la ONU y la CPI, donde el informe de la señora Bachelet va directo a la Corte. Bueno, menos mal que están las denuncias de las víctimas, que seguimos denunciando y actualizando casos de que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que nada ha cambiado ni en la justicia ni tampoco en estos organismos que deberían de proteger los derechos humanos. Si me permiten, invitar, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Al regreso quisiera referirme al caso de su hermano, cuál es la situación de los militares que continúan presos en nuestro país, y además cuál es su expectativa con relación a la continuidad o no de la misión de determinación de hechos, un tema que se va a discutir, entiendo, en el mes de septiembre. Al regreso de la pausa les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Nos acompaña Molly de la Sota, el último documento sobre nuestro país antes de dejar el cargo. Mencionábamos antes de ir a la pausa la situación de su hermano, de los presos políticos militares en Venezuela, en su expectativa con relación a la misión de determinación de hechos, pero antes, si me permite, vamos a reponer un extracto de lo que decía Michelle Bachelet sobre el tema de la imposibilidad de acceder a los centros de detención que usted mencionaba en el corte anterior. La escuchamos y yo quisiera su comentario. De malos tratos y otras violaciones de derechos humanos. Este trabajo ha contribuido a la liberación de 68 personas detenidas, incluyendo 14 mujeres. Aproximadamente la mitad de estas personas fueran puestas en libertad condicional. Mantengo mis preocupaciones por las condiciones de detención en los centros de detención previamente administrados por los servicios de inteligencia, Helicoide y Boleíta. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad, dado los riesgos de malos tratos y detención incomunicada, entre otros. Lamento que ya no se permita a mi equipo el acceso a estos centros ni a los centros de detención militar. Reitero mi pedido en que todas las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad plena inmediatamente, en particular aquellas cuya detención ha sido considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria,
y aquellas que han cumplido su condena o se les ha concedido boletas de excarcelación. Se debe Quisiera, garantizar a si me todas las permite, personas el detenidas. comentario de nuestra invitada. Me parece que su hermano está en esta lista, me corrija si me equivoco. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, sí está. De hecho, mi hermano, como señalé anteriormente, mi hermano, hay 8 personas en la causa. Está en la Armagedón, que fue la que le puso el gobierno, que tienen estas decisiones del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria, donde están solicitando su liberación y no lo han hecho. Entonces, vemos como la señora Bachelet indica lo de la atención arbitraria y que no ha podido ingresar. O sea, están violando el mandato del Consejo de Derechos Humanos, donde dice que tiene acceso ilimitado. De hecho, no habla específicamente de Fuerte Tiuna, pero sí habla de ellos no han ingresado a Fuerte Tiuna todavía. Mi hermano estuvo 3 años en los sótanos, en la DGCIN, y de allí fue trasladado a Fuerte Tiuna, que también está bajo la custodia de la DGCIN y Policía Militar. Ellos tienen algo allí, una mezcla, pero estuvo prácticamente 1 año en una celda confinado, le habían colocado un aire acondicionado con la parte de atrás, y así estuvo, en una celda 2x2, hasta no hace mucho, este mismo año, que le permitieron caminar y le permitieron, pero eso pasó durante este periodo que está analizando la señora Bachelet. Ellos no han ingresado. Además, tampoco habla, hay una cosa que ella no menciona. Hay varios militares, hay 6, en el caso de los militares son 6 personas que tienen doble nacionalidad. En el caso de mi hermano, nunca le han permitido al cónsul de Perú ingresarlo a ver en estos 4 años, pero sí permiten que él ingrese a otro centro de detención de delitos comunes con doble nacionalidad. Y eso no lo señala la señora Bachelet. Hay personas de España, de Italia, de Hungría, de Portugal, que no han podido tener protección consular y su oficina lo sabe. En fin, tenemos un problema con la atención médica. Estos militares han sido torturados. Mi hermano tiene unas consecuencias de las torturas sufridas. A mi hermano le aplicaron electricidad, golpes, gas lacrimógeno, además asfixia con bolsa plástica, lo que han hecho con muchos militares que lo han caído a palo y nunca han tenido atención médica para esas consecuencias. Mi hermano tiene problemas en la rodilla, tiene la parte de la colonoscopia, que tenemos 8 meses tratando que le hagan una colonoscopia y no se ha podido. Tiene ya deficiencia renal grado 1. Hay otros que han llegado ya a deficiencia renal grado 3 porque no les dan atención médica. Y aunque el juez dice que sí, bueno, vayan, no los trasladan. Hemos solicitado la intervención de la oficina de la señora Bachelet de Fuerte Tiuna en el caso de que ingresen para estas cosas, ¿no? Que por lo menos los presionen para la parte médica. Y con los juicios, ella habla de que esperan que los ingresen a los juicios. Nosotros solicitamos que ingresaran al juicio de los sargentos de Cotiza, que es el único juicio que se ha hecho público, pero los trasladaron para Ramo Verde. El juicio fue en Ramo Verde y los condenaron, ¿no? No se investigaron las denuncias de tortura, siguen presentando, la Fiscalía Militar sigue presentando testigos de la DGCIN en los juicios, y hay algo muy grave que no dijo y que hemos denunciado. En la parte de la justicia, afortunadamente la conclusión es que no hay independencia judicial, pero el anterior fiscal, durante el 2017 al 21, el fiscal militar general, que los más de 500 militares y civiles, ahora es el presidente de la Corte Marcial. O sea, los está juzgando. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros allí de algún tipo de justicia? Ninguna. O sea, mi hermano tiene 4 años sin juicio, mi hermano y los de toda la causa, como dije, hay 78 militares sin juicio, ¿y qué esperanza tenemos nosotros de que haya justicia? Hemos solicitado que cuando sea el juicio ingrese la comisión de la señora Bachelet, pero si no ingresó en uno que era público, no sé qué va a pasar. Y solicitamos más protección, agradecemos porque de verdad que en muchos casos ellos han intervenido y han evitado que la sangre llegue al río, las personas aparecen, han hecho mejoras en los centros de detención, pero todavía no vemos las consecuencias de esta cooperación técnica y quisiéramos pedir mucho más, porque las víctimas, bueno, decidimos que apoyamos a la oficina de la señora Bachelet en Venezuela siempre y cuando se nos proteja, se nos escuche. Nosotros no tenemos idea de cuál es ese plan de derechos humanos que tienen con el gobierno o del memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento no ha sido público, no lo conocemos. Quisiéramos tener más acceso a esas cosas, ¿no? Que se va con deudas, según nuestra opinión, la alta comisionada, con relación a Venezuela, ¿correcto? Sí, señor, se va con deuda,
sobre todo con las víctimas, porque ella dijo que la oficina se quedaba para protegernos, habló de los presos políticos. Yo tuiteé ahorita un video de esa reunión que tuvo con nosotros hace 3 años, diciendo que no nos preocupáramos, que yo iba a hacer lo posible. Y durante 3 años yo creo que habría que ver cuántos cursos de cooperación técnica se hizo en Venezuela. ¿Y qué pasó con la parte militar? Pues nada, ni siquiera teniendo los mecanismos como son los procedimientos especiales que deberían de cumplir, no lo hacen. Entonces yo veo que se dan concesiones y concesiones con el gobierno, unas cartas de buena conducta, sí, se está haciendo las leyes, unas leyes que no se cumplen, no se están cumpliendo, pero vamos por bien camino. Molly de la Sota, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, hermana del capitán Luis de la Sota, cuyo caso figura, insistimos, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, el caso número 13, en este documento. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fon3cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, María Corina Machado. En Venezuela han habido 29 elecciones en estos 22 años. 15 referéndums. Todos, absolutamente todos, han terminado con el régimen arrasando, arropando, atropellando. Incluso cuando la organización ciudadana se reflejaba en una participación tal y en una organización tal y en una lucha tal que podía revertir el fraude en los primeros tiempos. Hoy tenemos absolutamente claro que no hay manera que estos criminales salgan por los votos. No hay manera. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y ya vemos en nuestra sala de Zoom a Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, recibe un gran abrazo a ti y todo tu equipo y a Génesis. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis. Ayer veía una declaración que ofrecía sobre el informe de Michelle Bachelet. Le pedí un primer comentario. Como destacábamos con nuestra invitada anterior, en principio la alta comisionada reconoce que continúan las torturas, las detenciones arbitrarias y en general la violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mire, yo creo que primero podemos calificar
lo que es otro informe de la alta comisionada, donde podríamos calificarlo que en Venezuela se mantiene la impunidad por violaciones de derechos humanos y que este informe se encuentra entre sombras y luces. Entre sombras y luces porque no hay, después de 3 años de firmado un convenio de cooperación de entendimiento, 3 años, no estamos hablando de 2 días, 3 años. Y en 3 años no nos han dicho a nosotros cuántas reuniones han sostenido con el régimen como para mostrarle a ellos y darle diferentes talleres, cursos en lo que tiene que ver con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en lo que tiene que ver con el tema de la tortura, en las desapariciones forzadas, en las ejecuciones extrajudiciales, en las detenciones arbitrarias, que es una detención arbitraria, cuáles son los mecanismos que tiene Naciones Unidas, cuál es el respeto que tiene que haber entre los organismos y cuál es el nivel que tiene que tener cada uno de los países que conforman incluso Naciones Unidas, no solamente para que estén sentados en el Consejo de Derechos Humanos, sino para que pertenezcan a la Asamblea, y por lo tanto simplemente se impulsen como esas políticas de que un país de violar tantos derechos humanos y de que incluso tener investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional, por lo menos en 3 años se haya podido aprender por lo menos el ABC de los derechos humanos. Y esto le hablo de lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos y los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Y hasta los actuales momentos, a 3 años, no estamos hablando de 2 días, estamos hablando de 3 años, el régimen ha reprobado lo que tiene que ver esas enseñanzas. Ya hay en Venezuela unos 16 funcionarios de la oficina de la alta comisionada, y tiene que ver por lo menos un nivel de enseñanza. Y lo que vemos simplemente por parte de los organismos que representan al régimen, simplemente es una violación continua y sostenida en lo que tiene que ver en violaciones de derechos humanos. No, yo no me voy a meter en esta entrevista con el tema de los crímenes de lesa humanidad, sino me voy a meter en el tema que tiene que trabajar la señora que es la alta comisionada, y que de paso ella ha anunciado que es su último informe porque se retira de la responsabilidad como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que empieza otro proceso incluso de selección para la designación y la aprobación de un próximo alto comisionado, y que seguramente va a haber una rotación en la región para escoger al hombre o a la mujer que vayan a tener esa responsabilidad. Ahora, de ahora en adelante. O sea, ya perdón que lo interrumpa, no me voy a meter con el tema de los delitos de lesa humanidad, pero yo tengo que preguntarle, da la impresión, a la luz de lo que escuchamos ayer, incluso la intervención de la Unión Europea advirtiendo que el régimen venezolano no ha escuchado ninguna de las 43 recomendaciones urgentes de la alta comisionada, que sin una instancia judicial como la Corte Penal Internacional no se pronuncia, o cualquier otra instancia, es muy difícil que cambien las cosas en materia de derechos humanos, ni hablar en materia de posibles delitos de lesa humanidad. Yo le pedí un comentario sobre este punto específico y qué expectativa tiene usted sobre un avance en este aspecto. Lo escuchamos. No, yo creo que son 2 cosas diferentes, independientemente de que guarden relación, porque la Corte Penal Internacional no investiga violaciones de derechos humanos, sino que investiga crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, no hay que confundir el arroz con el mango, y que lo que pudiera hacer es que en lo que tiene que ver con el monitoreo que realiza la oficina de la alta comisionada en cuanto a las violaciones de derechos humanos,
puede constituir un delito de lesa humanidad, pero es una calificación que tiene que dar precisamente la Corte Penal Internacional, y que por ello, incluso yo creo que en una de las últimas reuniones que sostuvo el fiscal de la Corte Penal Internacional fue precisamente con la oficina de la Alta Comisionada para compartir información que es sumamente importante. Entonces, ¿en qué me quiero concentrar yo en esta reunión? En lo que tiene que ver con la entrevista que usted me hace, es precisamente de las violaciones que se siguen reiterando en 4 puntos importantes. Uno tiene que ver con que continúan las ejecuciones extrajudiciales. Otro tiene que ver que continúan las desapariciones forzadas. Otro tiene que ver que continúan las detenciones arbitrarias. Otro tiene que ver que continúan las torturas y los tratos crueles, degradantes e inhumanos. Otro tiene que ver incluso con 2 casos muy referentes en nuestro país, que es el caso Albán y el caso del capitán Arévalo, que eso no está cerrado en ningún momento, sino que es un caso que se tiene que seguir una investigación, que es la cadena de mando en estos casos en particular. Entonces, lo que pudiéramos por lo menos establecer, ¿no?, es que lamentablemente en estos 3 años, y ahí es donde yo creo que hay que hacer hincapié, en estos 3 años, no es que el régimen no ha tenido quien lo ayude, es que ha tenido quien lo ayude y han firmado un memorándum de entendimiento para que precisamente después del último informe, el primer informe que presentó la propia alta comisionada, que dio impulso a que por lo menos se firmara este memorándum de entendimiento, a la fecha por lo menos se pudiera presentar de que no hay persecuciones a grupos políticos, de que no hay ejecuciones extrajudiciales, de que no hay tortura, sino que en el último informe, ella por lo menos ya cerrando su ciclo porque se va, siguen existiendo este tipo de violaciones en nuestro país, continua y sostenida. Y cuando le digo esto, incluso por lo menos te cito algo que ella dijo ayer, donde ella dice que todos los presos con detenciones arbitrarias deben ser liberadas, incluso las que tienen resoluciones del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Y además de eso, dice de las personas que tienen condenas ya cumplidas y que tienen boleta de excarcelación en nuestro país. Y yo creo que uno de los últimos reclamos que ha habido, no solamente de parte de los propios internos, que lo han hecho en las visitas que la ministra ha ido a varios establecimientos penitenciarios, le han hecho un reclamo en su cara que ella está violando la Constitución porque no cumple con ese mandato y con ese derecho que después que una autoridad competente ha emitido una boleta de excarcelación tiene que ser dejado en libertad inmediata. Bueno, ahí tenemos el caso todavía del fotoreportero Carlos de Valls, una cosa totalmente increíble. Y como él, hay más de 26 personas con boleta de excarcelación y la alta comisionada ayer lo vuelve por lo menos mete esa punta de que este grupo de personas debe quedar en libertad, o sea, de que están irrespetando un mandato constitucional y lamentablemente la propia esta ministra de Asuntos Penitenciarios simplemente cumple la ley como le da la gana, cuando quiera, y amenaza a la propia población reclusa en este punto en particular. Entonces, en este sentido, me enfoco en lo que te dije en este informe, claro, y donde yo creo que hace por lo menos una serie de alertas y de preocupaciones, porque la alta comisionada no tiene preocupaciones que al final, y perdón que le interrumpa, que al final el régimen venezolano hace oídos sordos. Preocupaciones que, como decía la Unión Europea ayer, o recomendaciones urgentes, ha desoído abiertamente, sobre todo en materia de derechos humanos. Humberto Prado, yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, nuestra llamada. Vamos a hacer un contacto con Suiza en minutos, donde se está dando
esta discusión del informe de Michelle Bachelet, el diálogo interactivo sobre este documento sobre Venezuela. Gracias. Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Minero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, fompreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Y a esta hora vamos a saludar a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Aquí la vemos en la sala de Zoom. Se trata de María Alejandra Aristigueta, que es internacionalista. Así terminó él su mandato. Muy buenos días. Buenos días para ti, María Alejandra, encantada de estar contigo. La oficina Michelle Bachelet. Conversar con por eso yo le decía que, aunque son cosas independientes acerca de lo que vimos ayer, el informe por eso detalle creo que de la alta comisionada nos va a tocar por los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Yo destacaría algunos puntos. Continúa la tortura, continúan las detenciones arbitrarias, en general continúan las violaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, exactamente. Lo que estamos viendo es una fotografía estática como de no evolución, ¿no? Los últimos informes todos más o menos han sido del mismo corte, donde el equipo de la alta comisionada trata de ser muy benevolente, trata de ser digamos, motivador a través de los elogios, de los progresos que se pueden haber hecho, y señala, digamos, en paralelo señala, es algo así como dice, han hecho montones de cosas buenas, pero, y entonces hace la lista de todas las cosas, no todas, quizás hubiéramos querido una cosa mucho más exhaustiva, con nombres y apellidos, con números de casos bien precisados, y esa parte no la hemos tenido. Sin embargo, digamos, la tendencia sigue siendo la misma, se mantienen las violaciones a los derechos humanos, se sigue cerrando el espacio cívico, se sigue coartando la libertad de expresión, se sigue reprimiendo, siguen habiendo presos políticos. Digamos que es un tema permanente. Ahorita estaba justamente viendo el debate que se está llevando a cabo, digamos, donde están los delegados de los distintos países opinando sobre el informe y sobre la intervención del delegado de Venezuela, digamos, el embajador de Maduro, que está aquí en Ginebra, y en todos los casos oíamos la palabra politización. Esto es un tema de politización, sobre todo en el caso de quienes están defendiendo a Maduro, digamos, los aliados del régimen de Maduro, que son Siria, Arabia Saudita, Corea del Norte, China. Por aquí los tengo anotados porque de verdad me parecía insólito ver Laos, verlos y oírlos decir la misma cantaleta de siempre, que esto es un tema que ha sido politizado, etc. Y del otro lado veíamos
a los países de Europa, de la Unión Europea, a la Unión, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Canadá, Australia, hablando sobre la persistente violación de estos derechos humanos, que señalaba al principio. Sobre todo hacía mucha referencia al espacio cívico, a la represión, a los presos políticos, a la no liberación, o le exigían al gobierno la liberación de los presos políticos, y en algunos casos se hablaba de la necesidad de reanudar el diálogo y negociación en México, y de llevarnos a un proceso electoral. Entonces, digamos que hoy se vio el espectro completo, desde los muy aliados como Cuba, Nicaragua, Bolivia, que los vemos siempre muy activos junto con China, Rusia, como te decía, Siria, Irán, Arabia Saudita, Corea del Norte. O sea, todas estas bellezuras estaban todas como en un mismo vocabulario. Y del otro lado del espectro tenía a países como mucho más técnicos, como abordando el tema de una manera mucho más técnica, y diciendo cosas que no estaban en el informe. Y eso es muy importante. O sea, sí, tomaban en cuenta lo que estaba en el informe, pero al mismo tiempo recalcaban sobre temas como, por ejemplo, fue mencionado hace un momento Javier Tarazona, sobre el tema del arco minero mucho más en profundidad, lo que está sucediendo con las comunidades autóctonas en el arco minero, etc. O sea, ahí habría mucho material que se hubiera podido utilizar, se hubiera podido aprovechar, y no se hizo. En el caso de los aliados del régimen de Maduro, ayer fue duramente criticado por Tamara Taraksiuk de Human Rights Watch, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien dijo que las violaciones de derechos humanos ya no existen en Venezuela, en momentos en los cuales se presentaba el informe de Michelle Bachelet y ella expresaba preocupación por este tema. Yo le pediría un comentario sobre este punto específico y la posición del gobierno argentino, que está en medio de un escándalo vinculado a un avión venezolano con tripulación iraní detenido en Ezeiza. La escuchamos. Sí, exactamente. Yo también me quedé no me quedé muy sorprendida, mentira. Yo estaba esperándome que la delegación, ayer hablaron fundamentalmente la alta comisionada, el representante de Venezuela, y para hoy se dejaba el debate del diálogo interactivo, como se llama en el Consejo de Derechos Humanos. Y bueno, al lado de Bolivia, Cuba y Nicaragua, que son los países que salen siempre con su bandera a defender a Venezuela y a criticar el sistema, pues al lado de ellos, justo al lado, digamos, un poquitico menos activista, estaba la delegación de Argentina, que tuvo una posición sumamente elogiosa de los avances que ha hecho Venezuela, y sumamente blanda en general, ¿no? Sí señaló algunas cosas que persisten, etcétera, y la necesidad de mantener la cooperación técnica y una oficina amplia en Venezuela, etcétera, etcétera, pero no fue más allá de ahí. Te digo, lo señalo porque, aparte de que fue de los primeros que habló, y me sorprendió muchísimo, porque otros países como Perú, como Chile, tuvieron una posición mucho más técnica y mucho más comprometida con los derechos humanos. Y esto es lo que se esperaría, o lo que esperaría uno de todos los países donde existe un Estado de Derecho, que se comprometan con los derechos humanos, porque esto es parte de los acuerdos internacionales que voluntariamente fueron firmados por cada uno de los países que están representados allí. Ahora, esta posición responde evidentemente a algún tipo de compromiso ideológico, o incluso que va más allá. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿La escuchamos? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí hay un tema, sí, definitivamente aquí hay un tema ideológico de por medio. Aquí hay alianzas ideológicas que vamos a ir viendo en aumento. Perú y Chile por los momentos se mantienen bastante en el contexto técnico, pero ya veremos cómo poco a poco también se podrían ir acercando a la posición de Argentina. Fíjate que, por ejemplo, hoy al final México no habló, no intervino para nada. Entonces, sí hay una suerte, no es una suerte, hay una alianza, una clara alianza de los países de América Latina, y esto debilita mucho la posición de cara a la posibilidad de la renovación, la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos, porque se necesitan los votos de estos países, y al ver que Argentina está en esta posición siendo miembro del Consejo, pues deja mucho que desear.
¿Esto puede tener algún impacto en la investigación que está en marcha en la Corte Penal Internacional, más allá de lo que ocurra en septiembre con la renovación o no de la misión de determinación de hechos? No, son dos procesos distintos y son dos procesos aparte. La misión de determinación de hechos está sacando información, está determinando una cantidad de situaciones que ocurrieron desde el 2014 al presente. Y digamos, es una investigación amplia. En el caso de la Corte Penal Internacional, hay demandas que han sido interpuestas ante la Corte por las víctimas o los familiares de las víctimas, y estas demandas tienen que ser investigadas para, digamos, para convertirlos en acusaciones. Y la oficina de la CPI que está hablando de la instalación, yo no sé si ya se instaló, pero que está hablando de la instalación de esta oficina ya, es para recabar esta información y determinar o iniciar el proceso. Entonces son dos esquemas distintos. Este es más político, más deliberativo, el otro es totalmente judicial. Claro, pero veía en un foro organizado con la sociedad civil venezolana que ha expresado preocupación, incluso la necesidad de la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos, donde se aclaraba que el trabajo de ambas instancias es complementario. Y adelante, Sí, perdón, sí. es que simplemente quería recordar y contrastarlo con usted, que seguramente lo conoce, que solo en países como Myanmar, y me corregirá si me equivoco, ha ocurrido que ambas instancias trabajan en paralelo, pero absolutamente coordinadas. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, hay una suerte de coordinación, hay una complementación, puesto que la información que se está recabando del lado de los expertos independientes puede ser de utilidad para identificar contexto y para identificar delitos o posibles delitos, pero el Consejo no tiene una capacidad, digamos, los estándares mediante los cuales se hace la investigación no son los estándares penales internacionales. Ahí habría que profundizar. Pueden identificar la cadena de mando, que es muy importante, y por supuesto que sí hay canales de comunicación, son dos organismos que son familia, pues, entonces sí va a haber canales de comunicación, y es muy importante continuar con la documentación, sobre todo por esto que te estaba diciendo hace un momento, por la determinación de la cadena de mando. No se ha podido determinar, y además en Venezuela, que lo dice el informe con horror para buena parte de la sociedad civil y unas cuantas delegaciones, habla del sistema judicial venezolano como que han habido mejoras y que se han señalado, se han acusado a 3 presuntos asesinos de los muchachos en el 2014, y resulta que están hablando de los perpetradores materiales, pero no se adentraron en la determinación de la cadena de mando. Entonces, ese es un trabajo que todavía tiene pendiente la misión de determinación de los hechos, que lo ha estado haciendo, pero que no lo ha concluido, y que sería de mucha utilidad para la Corte Penal Internacional. De hecho, hay casos emblemáticos donde ni siquiera están señalados o procesados los autores materiales, sino la cadena de custodia. Hemos hablado con familiares y víctimas de violación de derechos humanos en nuestro país. Así de grave es la situación en Venezuela. Ahora, sobre el nuevo alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, ¿qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted luego de la salida de Michelle Bachelet? Su posición, la posición que ha asumido sobre nuestro país, la escuchamos. Mira, yo suelo ser bastante distópica, ¿no? Yo veo las cosas normalmente con bastante pesimismo, porque ver el mundo multilateral, además tener una situación de guerra a 3 países de distancia, nos hace ver las cosas de una manera distinta, quizás a como se están viendo en Venezuela. Además, ahí intervienen otra serie de factores, como por ejemplo el hecho de que yo soy una analista y estoy viendo el Fondo de Previsión Social desde el análisis y no desde la actuación en el terreno, ¿no? Cuando nosotros iniciamos esto en el 2010, 2008, que empecé yo a trabajar en estos temas de derechos humanos, el primer EPU de Venezuela, absolutamente nadie le hacía caso al tema de Venezuela. Si hacía caso, intervinieron 2 o 3 delegaciones muy tímidamente, y se le exigía a Venezuela, a las personas que estaban haciendo denuncias, se le exigía que buscara apoyo dentro de la región. Estoy hablando de hace ya 15, 16 años, ¿no?
Posteriormente llegó el alto comisionado Hussein Al-Said, se llegó en el 2017 y en ese momento él empieza a hacer las investigaciones. Antes de eso, la alta comisionada Pillay le habíamos mandado información al escritorio de Venezuela, a las distintas, digamos, dentro del escritorio de Venezuela está dentro de una división, a los jefes superiores de la persona que llevaba el escritorio de Venezuela, todos muy amables, todos muy, muy receptivos, pero no pasaba de ahí. Fue el precedente, el predecesor de Michelle Bachelet, que realmente esto salió a la luz pública, que esto realmente él se comprometió con la causa venezolana, como no lo había hecho ninguna otra persona, y lo tomó además, hizo un informe ex oficio, o sea, sin que recibiera un mandato del Consejo, sin que recibiera un mandato de la Asamblea General, solamente a través del reglamento, de la interpretación del reglamento de la Asamblea General, fue que él decidió hacer ese primer informe que tuvimos en agosto del 2017, que te ponía de manifiesto los horrores que estaban sucediendo, las torturas que estaban sucediendo y los crímenes, los posibles crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso fue, como le he dicho yo a varias organizaciones aquí y algunas miembros de la sociedad civil venezolana, para mí eso fue una ventana de oportunidad que se abrió en el 2017 y que se cerró. Él llegó en el 2014, se empezó a recabar información, digamos, con mucha más firmeza, pero se cerró en la medida en que asumió las riendas Michelle Bachelet y ella fue imponiendo, digamos, llevando su estilo a esta organización. Su manera de hacer las cosas, como ella siempre lo ha dicho, es no conflictuar, no tener conflicto, mientras que el otro era señalar públicamente para avergonzar y para obligarlos a reaccionar. Y para obligarlos son dos estilos distintos. Entonces, uno es, te presiono para que reacciones y me permitas entrar, el otro es, no te digo absolutamente nada para que me permitas entrar. Entonces, el que llegue hará una cosa o la otra. Yo soy muy propensa a pensar por el historial de la oficina del alto comisionado, que el que llegue va a ser un poco más como Michelle Bachelet que como Al-Hussein. Bueno, les doy el siguiente millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos desde Suiza, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el informe de Michelle Bachelet, el último, creo, sobre Venezuela. Gracias. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.